El levantamiento bolchevique. Marzo de 1918. Ahora, por primera vez en la historia, el proletariado ha conquistado los poderes gubernamentales en todo un gran estado. Cada levantamiento por parte del proletariado ha sido aclamado hasta ahora por los socialistas de todos los países con júbilo tormentoso. Así últimamente incluso la Revolución Rusa en marzo. En consecuencia, uno debería esperar ahora que el éxito de los bolcheviques creara en todas partes un entusiasmo serio más allá de todos los límites. En cambio, nos encontramos, por lo que ahora podemos ver, en amplios círculos de la Internacional Socialista, con la incómoda pregunta, ¿cómo terminará esto? Y esto se entiende fácilmente en vista de las circunstancias peculiares en las que tuvo lugar el levantamiento y que son consecuencia de las enormes dificultades con las que la socialdemocracia rusa está luchando por el presente. La población de Rusia sigue siendo agrícola en 3/4 partes, un gran número son analfabetos, la agricultura está técnicamente poco desarrollada, el sistema de comunicación es completamente pobre. En este país agrario atrasado, sin embargo, en unos pocos centros industriales, que al mismo tiempo son los centros de la vida política de Rusia, se han desarrollado, a gran escala, empresas industriales completamente modernas, con un proletariado que, ciertamente, aún no se ha emancipado del bajo nivel cultural de la clase campesina de la que procedía, sin embargo, al mismo tiempo está perfectamente libre de las tradiciones burguesas con las que están afligidos los proletarios de Europa occidental, aquellos que ya han luchado a través de tantas revoluciones burguesas. Los trabajadores de Francia están hoy incluso dominados por las tradiciones de la Gran Revolución, los de Inglaterra todavía están enredados en muchos aspectos en los métodos de pensamiento del radicalismo del libre comercio. Los dirigentes del proletariado ruso, por otro lado, adoptan fácil y completamente la forma más joven y más elevada del pensamiento proletario, el marxismo, y a través de ella los estratos más avanzados y poderosos del proletariado ruso han sido conducidos hacia adelante por un camino enteramente marxista. Son estos estratos los que llevaron a la victoria la revolución que aún dominan. Así se explica lo paradójico de la situación, que una revolución, que según toda la estructura del país no puede ser más que una revolución burguesa y no socialista, descansa sobre un proletariado que posee una conciencia de clase mucho más clara, y que se ha dado cuenta mucho más claramente de su implacable antagonismo con el mundo burgués, que cualquier proletariado que haya participado en cualquiera de las revoluciones victoriosas anteriores de Europa. Mantener su posición en esta situación paradójica implica en sí misma una tarea gigantesca por parte de los socialistas rusos. Y ahora se trata de lograr esa tarea en medio de la guerra mundial más terrible que la historia haya conocido. El ejército que fue a la guerra con las tradiciones de derrota y disolución de 1905 se ha desmoronado como consecuencia de la larga lucha infructuosa, llena de las pérdidas y humillaciones más dolorosas. Solo eso hizo posible la revolución que fue llevada a cabo tanto por el ejército como por la población civil. Todos se levantaron en marzo contra el régimen del zar, algunos porque no llevó a cabo la guerra vigorosa y exitosamente, otros porque llevó a cabo una guerra en absoluto. Estos últimos constituían la gran mayoría, a esta categoría pertenecían los proletarios y los campesinos, así como la gran masa de la clase media. Todos anhelaban la paz que traería la revolución. Entre los pacifistas, sin embargo, se podían distinguir dos corrientes, una que clamaba por la paz a cualquier precio para poner fin a la matanza y al hambre, otro compuesto por hombres, que, aunque de ninguna manera subestimaron la gran importancia de ese esfuerzo y tenían un ojo en la realización de los objetivos políticos al concluir la paz, sin embargo, ahora rechazaron la paz del poder brutal, ya sea que las consecuencias de tal paz cayeran sobre los pueblos extranjeros o sobre la gente en casa. Deseaban una paz que correspondiera no solo al mandamiento de la autoconservación física, sino también a las condiciones requeridas para el restablecimiento y fortalecimiento de la democracia internacional y la base política para la lucha proletaria. Los socialistas que pensaban así no podían agitar a favor de una simple dejación de las armas sin tener en cuenta los resultados que pudieran derivarse de ello. Pero tampoco podían simplemente dejar a la burguesía el ejército. En tiempos de paz habría sido concebible que los socialistas se hubieran contentado con la idea de que Rusia,
en las condiciones existentes, no podría convertirse en un Estado socialista, y que sería suficiente que el NANS hiciera de ella la república burguesa más libre del mundo, con una de las políticas sociales de mayor alcance. Eso por sí solo habría sido una enorme ganancia no solo para el pueblo ruso, sino para todos los pueblos. Pero en medio de la guerra, abdicar a la burguesía el poder que el proletariado había ganado en y a través de la guerra, eso habría significado entregar el ejército a la burguesía y confiarle la formulación de los objetivos de guerra y la conclusión de la paz. Habría significado evocar el peligro de una prolongación inútil de la guerra con fines anexionistas antidemocráticos. La misma guerra que hizo tan enormemente difícil la posición de todos los gobiernos, que en una medida impresionante agravó los males acumulados por el régimen del zarismo, que aumentó al extremo las demandas del ejército y la población civil sobre el gobierno y al mismo tiempo hizo que los medios para satisfacer esas demandas se redujeran rápidamente juntos. Esa misma guerra obligó a los socialistas rusos a esforzarse hasta el límite de su fuerza, para evitar que la burguesía se establezca en el mando supremo. Para lograr esto, sin embargo, dos caminos estaban abiertos, y fue sobre la cuestión de qué camino viajar que se produjo la división de las fuerzas socialistas rusas. El único ala, la Mensiviki, trató de circunscribir la todopoderosa burguesía a través de un gabinete de coalición, el otro, los bolcheviques, que apuntaban al mismo objetivo a través de una dictadura del proletariado, que, ciertamente, tenía que obtener apoyo también del elemento revolucionario del campesinado. Los bolcheviques ofrecían la perspectiva de una paz inmediata si solo el proletariado tomaba el gobierno en sus manos y con la fuerza mantenía a los elementos burgueses abajo, incurriendo en el riesgo, por supuesto, de desatar una guerra civil por ello. La forma bolchevique de razonar era la más simple, la que correspondía estrechamente a la posición del proletariado como clase. Pero también la que amenazaba con agravar al extremo los antagonismos entre los altos objetivos del proletariado y la baja etapa de desarrollo del país. La dictadura del proletariado significa la inhibición de la producción capitalista. El modo de producción capitalista se convierte en una imposibilidad bajo un régimen proletario. Está Rusia ya equipada para poner en su lugar un modo de producción socialista. Además, la clase obrera rusa no es lo suficientemente fuerte ni suficientemente desarrollada para poder hacerse cargo de todo el aparato de gobierno y supervisar sus necesidades. Por lo tanto, el peligro estaba cerca de que el régimen proletario se esforzara por disolver el poder del Estado en lugar de conquistarlo y remodelarlo. Y en ese país, donde algunos centros avanzados están en peligro de ser derribados por una mayoría atrasada en las provincias, es muy posible que los elementos amenazantes busquen mantener su posición trabajando por la independencia completa de las provincias, sí, para las comunas, como por ejemplo los adherentes de Bakunin en España a principios de los años 70. Así, bajo las condiciones de la vida de Rusia, la dictadura del proletariado amenazaba con conducir a la disolución política y social del país, al caos, pero también a la bancarrota moral de la revolución y a la preparación del camino para una contrarrevolución. Como consecuencia de estos temores, sucedió que hasta ahora los mensiviki tenían la ventaja en los consejos de obreros y soldados, aunque un gabinete de coalición burgués proletario no puede ser una formación duradera y no puede crear nada grande. Cuanto más dure un gabinete de este tipo, más deben ambas clases, tanto la una como la otra, en vista de los antagonismos inherentes entre ellas, llegar a perder la confianza en el gobierno, de modo que poco a poco el suelo se va tirando de debajo de sus pies. Los gabinetes revolucionarios rusos también estaban destinados solo como gobiernos provisionales para lograr la paz y convocar a la Asamblea Constitucional. Solo podían desempeñar su función con la condición de que la paz y la Asamblea Constituyente se lograran rápidamente. Cuanto más tardaba la paz en llegar, más insostenible se volvía la coalición y más rápido crecía la masa de adherentes bolcheviques hasta que finalmente llegaron al poder. Ahora veremos si los temores albergados con respecto a su advenimiento estaban bien fundados. En materia de energía no falta nada. Cuentan entre sus adherentes camaradas muy inteligentes y perspicaces. Pero las dificultades que se encuentran en las condiciones reales que tienen ante sí son enormemente grandes. Si logran superarlos, su éxito traerá en su tren consecuencias inauditas. Significará el comienzo de una nueva época en la historia del mundo.
Sin embargo, por el momento no se puede decir nada con certeza al respecto. Sin embargo, eso no implica en modo alguno que los acontecimientos rusos deban dejarnos pasivos. Cualquiera que sea el resultado, si se produce la paz o se prolonga la guerra, si estos acontecimientos dejan a Rusia un botín indefenso para ser dispuesto según el placer, o si los bolcheviques o los mencheviques salen victoriosos, cualquiera que sea el resultado, estos eventos significan para nosotros una seria advertencia para deliberar sobre la cuestión de facilitar la situación del proletariado ruso. Sin embargo, no necesitamos hacer nada más por la revolución rusa que el cumplimiento de nuestros deberes para con el proletariado alemán, para con el pueblo alemán. Estos deberes se resuelven en una paz de acuerdo con nuestros principios fundamentales y la democratización de Alemania. Establecer la supremacía del Parlamento es un paso hacia la democratización, pero solo y en sí mismo insuficiente. Por grande que sea la importancia de la dependencia del gobierno del Parlamento, esto hace que la democratización solo vaya de la mano con esta condición: la creciente dependencia del Parlamento de la gran masa del pueblo. Un Parlamento que no obtiene su apoyo de la masa del pueblo es impotente. Por otro lado, el pueblo en un Estado parlamentario que deja su destino exclusivamente en manos del Parlamento es igualmente impotente. Marx reconoció la necesidad del Parlamento en la política moderna, pero también la necesidad de presionar al Parlamento desde afuera. El que exige que el poder supremo se aloje en el Parlamento, pero al mismo tiempo retiene al proletariado de todos los esfuerzos para influir en el Parlamento a través de métodos correspondientes a la naturaleza del proletariado como clase, no desea seriamente la democratización del sistema político alemán. Sus declaraciones de simpatía por la Revolución rusa son, en consecuencia, solo hipócritas. Lamentablemente, los elementos socialistas que de esta manera paralizan al proletariado en la actualidad, en un momento tan decisivo para el futuro de la clase obrera, todavía dominan una serie de porciones importantes del proletariado. Solo si los acontecimientos en Rusia toman una dirección que lleve consigo a todas las masas proletarias de Europa Occidental será posible superar la influencia paralizante de estos elementos. Hoy estaba ocioso tratar de profetizar algo con respecto a este asunto. Debemos estar preparados para cualquier cosa, tanto lo peor como lo mejor.